Estados Unidos y Colombia completan sus primeras horas de esta nueva crisis diplomática luego del llamado a consultas de los embajadores de ambos gobiernos. Juan Camilo Merlano, ¿qué busca o pide la administración Trump para evitar estas medidas? Luisa, lo que nos dicen es que Estados Unidos quiere que el presidente Gustavo Petro, o más bien una retractación del presidente Gustavo Petro, abro comillas, vehemente, en los mismos términos vehementes con los que en plaza pública se refirió al secretario de Estado Marco Rubio, lo mencionó en el mismo contexto en el que estaba hablando de un intento de golpe de Estado, que hasta ahora las declaraciones del presidente Petro en el sentido de decir creo que el secretario de Estado Marco Rubio no tiene que ver, no son suficientes. Ellos quieren algo más contundente para poder seguir hacia adelante. Esta noticia, entre tanto, ha tomado por sorpresa a sectores en el Congreso que no se esperaban el retiro o la llamada a consultas del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. Uno de los congresistas con los que hablamos en las últimas horas viajó a Colombia hace tan solo unos cuantos días, Jay Obernoth, representante quien aseguró que está preocupado por el estado actual de las relaciones. Por supuesto que lo estoy. Creo que muchos de nosotros aquí en el Congreso lo estamos. La razón por la que tuvimos una delegación que visitara Colombia hace varios días es porque estamos interesados en asegurarnos en que preservemos la relación estrecha entre Estados Unidos y Colombia. Ahora bien, en este Congreso es usual ver las divisiones bien marcadas entre los republicanos y los demócratas. En este tema de Colombia, en esta crisis, pues no es la excepción. Por un lado, el presidente, un republicano de alto rango, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, respalda al secretario de Estado Marco Rubio y arremete en contra del presidente Gustavo Petro, mientras que los demócratas dicen que no confían en las acciones de Rubio. Él tiene una idea de lo que está pasando allá que nosotros no tenemos aquí en el Congreso, y yo confío en la toma de decisiones de Marco Rubio en esto. Hay una razón legítima. Está abierta al público el por qué haría algo así. Ellos se han desmarcado del centro, se han alejado hacia la izquierda dura y potencialmente un estilo de gobierno marxista, y eso es muy preocupante. Creo que el equipo de Marco Rubio es muy débil porque han excluido sistemáticamente a tanta gente con mucha experiencia en relaciones exteriores y han estado cometiendo muchos errores. Dos datos de cierre. El embajador Daniel García Peña todavía está en Washington, sale a las 3 de la tarde, llegará a las 7 de la noche, alrededor de las 7 de la noche a Bogotá, y le llevará una serie de recomendaciones al presidente Gustavo Petro. Y por el otro lado, en este momento el interlocutor de Colombia en el Departamento de Estado aquí en Washington es el funcionario senior del Departamento de Estado de la Oficina del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien hay que decir es un funcionario no del más alto nivel, e incluso se dice que es un funcionario que está allí en esa posición de manera interina, por lo cual las negociaciones también se encuentran un poco difíciles en medio de esta crisis. Catalina. Sin duda, Juan Camilo. ¿Y qué pasa en Colombia? ¿Qué medidas o caminos está tomando el gobierno nacional para solucionar esta crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump? Luis Eduardo Maldonado, buenas tardes. ¿Qué se conoce? Bueno, miren, aquí en la Casa de Nariño no hablan de crisis diplomática, sino de impasse diplomático que está siendo manejado por el viceministro encargado o canciller encargado Mauricio Jaramillo. Le ha dicho a Noticias Caracol que lo está manejando al más alto nivel con Estados Unidos, con prudencia y cautela, y que lo que busca, abro comillas, es fortalecer el tono diplomático para reencauzar, para mejorar las relaciones de los dos países. También el canciller encargado ha confirmado que esta noche llegará a Colombia el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, llamado a consultas por el presidente Gustavo Petro para evaluar la difícil situación de los dos países. Pero ¿qué fue lo que no le gustó a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro que levantó ampolla y provocó el malestar de Marco Rubio? Esta es la historia.
El motivo de Washington de llamar a consultas a McNamara son las declaraciones infundadas y irreprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Así lo expresaron en su comunicado. Y algunas de las hipótesis de esa molestia de Estados Unidos se remontan al 11 de junio de este año, en Cali, durante este evento en plaza pública del presidente Gustavo Petro. Allí, el mandatario se refirió al secretario de Estado y su supuesta participación en el presunto golpe de Estado contra él. Lo hizo citando una declaración que poco antes hizo Nicolás Maduro. Por Marco Rubio de Estados Unidos. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Según varias fuentes, la molestia del Departamento de Estado en Estados Unidos fue tal que le exigieron al gobierno colombiano una retractación con la misma vehemencia como en su discurso en Cali, e incluso mismos funcionarios colombianos le pidieron al presidente Petro bajar el tono de sus afirmaciones. El 1 de julio, el presidente hizo un primer pronunciamiento en ese sentido en un escueto mensaje en X, al referirse a las acusaciones del excanciller Álvaro Leiva. Dijo: lo peligroso no fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no estuvo metido realmente. Pero este jueves, en la posesión de Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo resaltó y le dedicó espacio en su discurso. No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia. Ahora falta esperar si, de acuerdo a lo que aseguran en el Departamento de Estado, ese pronunciamiento representa la vehemencia que espera el gobierno de Estados Unidos del presidente colombiano. Esta tarde entonces llega a Colombia Daniel García Peña, el embajador, para una reunión con el presidente Gustavo Petro, y mañana llega a Colombia Laura Sarabia, la canciller que presentó su carta de renuncia en las últimas horas. Lo que me dicen es que va a formalizar la entregará formalmente al presidente Gustavo Petro. Por ahora hay dos nombres que están sonando como sucesora de Laura Sarabia: Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, y Rosa Villavicencio, la actual viceministra de Relaciones Exteriores. Luis Eduardo, gracias. Michael Shifter, uno de los más reconocidos expertos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, dijo que el presidente Petro busca generar una crisis con Estados Unidos con fines electorales. Esta crisis que usted ve hoy, ¿qué diferencia tiene con las anteriores? El presidente Petro está buscando un enfrentamiento, está buscando una crisis. Colombia, una diferencia es que Colombia está más cerca a la elección, menos de un año, y creo que esto tiene que entenderse dentro de ese contexto, y también acercando una decisión importante en septiembre de certificar o no de certificar Colombia. Entonces me parece que esto hay que entender eso también en un clima electoral donde el presidente Petro está buscando un enfrentamiento con el presidente Trump, justamente para sacar provecho, sacar beneficio de su base y presentarse como el líder de América Latina y del mundo que tenía el coraje de enfrentarse con Trump. Pero el tema es que eso tiene una serie de consecuencias enormes, más allá de que les retiren visas a funcionarios del gobierno. Estamos hablando de la relación comercial, la ayuda militar, la lucha antidrogas. Se llevaría, excúsenme la expresión tan colombiana, por los cachos muchos temas delicados para nuestro país al jugarse esa carta nacionalista al presidente Petro.
Yo no creo que llega a ese punto. Me parece que están, a pesar de la gran frustración aquí en Washington con el presidente Petro y sus, digamos, su enfrentamiento, su retórica bastante agresiva, acusatoria, en este caso de ser parte de un esfuerzo para sacarlo del poder, que me parece totalmente afuera del lugar. No hay ninguna señal de esto. Yo creo que hay una sensación de conspiración contra el presidente Petro, de ser víctima de Estados Unidos, que cual no hay ninguna base para esto. Pero aquí yo creo que tienen muy claro en Washington que hay mucho en juego, que Colombia es un país y presidente Petro es un presidente, es un líder, y hay que hacer la distinción. Noticias Caracol en Vivo habló con el ex alto funcionario de la Casa Blanca, Ryan Nichols. El ex subdirector para el hemisferio occidental insiste en que se han cruzado varias líneas rojas: el aumento de los cultivos ilícitos, pero también la prudencia en las relaciones diplomáticas. El narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, sumado a la importancia de la extradición, pueden ser temas que lleven a Estados Unidos a tomar decisiones de fondo frente a lo que está pasando con Colombia. Mira, yo creo que hay que buscar una manera de convivencia, de cooperación entre los dos gobiernos. La extradición, los temas de hacer valer la ley son importantes para ambos países y deberíamos de seguir colaborando como hemos hecho en muchísimas oportunidades en el pasado. Eso es algo clave para ambos países. Hay que entender también las tácticas del gobierno actual de los Estados Unidos, que son de poner los temas en canales bilaterales y de aplicar presión cuando ve que la otra parte no está haciendo lo que quiere. Eso es algo que se puede ver en las distintas relaciones alrededor del mundo. ¿Usted cómo ve ese manejo de la diplomacia, si se puede llamar diplomacia, por redes sociales a trino abierto y a tuitazo abierto? Eso no conviene. Tener el dedo en el gatillo del Twitter o del Face o lo que sea, realmente uno tiene que tener mucho cuidado en eso y de no expresarse de una manera que uno va a arrepentir después. Y de buscar una manera de bajar las tensiones, porque al fin de todo somos países amigos y aliados y debemos de tratarnos con el respeto y el cariño que se merece. ¿Esto cómo se explica? ¿Se justifica? Para mí, no es conveniente retirar visas a funcionarios del otro gobierno cuando debemos de estar negociando y trabajando hombro a hombro para solucionar las cosas. Sin embargo, uno tiene que reconocer que el gobierno de Donald Trump va a aprovechar de las herramientas que tiene para apalancar su posición. Desde que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, en al menos 3 oportunidades se han presentado fuertes tensiones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este es un recuento de los instantes más críticos. Pero que entonces... La relación del presidente Petro y Donald Trump comenzó por escrito el mismo día en que el republicano fue electo presidente en noviembre pasado. Le extiendo mis más sinceras felicitaciones por su reciente victoria electoral. El pueblo estadounidense ha hecho oír su voz
y su elección merece el máximo reconocimiento. El lenguaje comenzó a cambiar el 15 de enero. A la posesión de Trump no todos fueron invitados. El presidente Petro reaccionó en su cuenta de X. Cuestiono que a la posesión de Trump vaya solamente la extrema derecha invitada por él, o como en el caso colombiano por su partido. Incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. Con solo días de posesión, Trump comenzó la deportación de migrantes irregulares y el día 26 de enero le tocó a Colombia. A las 3 de la madrugada, el presidente Petro invitó a recibir a los colombianos con banderas y flores amarillas, pero en los mensajes siguientes todo cambió. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. La reacción de Trump no se hizo esperar. Y en su red social aseguró que la decisión de Petro se conoció cuando ya el gobierno de Colombia había autorizado los vuelos y ya se estaban desarrollando. Al mediodía de ese domingo, Juan Camilo Merlano desde Washington reveló la primera orden del Departamento de Estado: cerrar la sección de visas de la embajada en Colombia. Próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales. Lo que nos informan es que en total son 160 colombianos, 80 en cada vuelo quienes fueron deportados y quienes se encontraban en los vuelos que el presidente Gustavo Petro no permitió su entrada al país. Petro respondió diciendo que en Colombia había 15.660 estadounidenses en situación migratoria irregular, a quienes invitó a mejorar su estadía. Trump fue más allá y anunció el aumento de aranceles del 25% sobre todos los bienes que ingresaban a los Estados Unidos desde Colombia. También revocó las visas de los funcionarios del gobierno y sus familias, incluyendo a militantes de los partidos de gobierno. Petro también ordenó elevar aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en el mismo 25%. Finalmente, la crisis se conjuró a medianoche. El mensaje del canciller Luis Gilberto Murillo le devolvió la tranquilidad al país. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Para la Casa Blanca, la crisis terminó en otros términos. En Colombia aceptaron casi inmediatamente después de que me involucré, y Marco Rubio y yo trabajamos juntos. Él hizo un trabajo y realmente lo hicimos. A finales de marzo, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, visitó a Colombia y con la canciller Laura Sarabia firmaron un acuerdo de cooperación. Hoy hemos firmado una declaración de intenciones para la cooperación biométrica que reafirmará la fuerte, resistente y duradera asociación que tenemos entre Estados Unidos y Colombia. También se encontró con el presidente Petro. Unos días después, en una entrevista con Newsmax, la funcionaria dijo que en ese encuentro el mandatario había criticado a su país, del que dijo malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y más comprensión. Petro, en Pasto, negó que esas frases fueran ciertas. Luego vino la crisis que hoy nos ocupa. En las últimas horas se conoció una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, firmada por más de 30 exministros, excancilleres y exembajadores colombianos. Su publicación generó una gran molestia porque varios de los allí señalados como firmantes aseguran que no fueron consultados. María Camila Roa, ¿qué fue lo que pasó y quién envió entonces esa carta? Catalina, la responsable de la difusión de la carta es la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez. El episodio tiene muy molestos al 90% de los firmantes que aseguran no dieron la autorización para el uso de su nombre en esta comunicación dirigida al secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio. Es más, varios nos dijeron que se enteraron de la carta a través de medios de comunicación. La profunda molestia radica también en que hay frases como las siguientes que aseguran no lo representan. Cuando se escribió, queremos significarle que la postura desafiante, agresiva y desobligante del gobierno del presidente Petro hacia los Estados Unidos, su cooperación y su pueblo no representa el sentir de los colombianos. Para los ex cancilleres consultados, este no es un lenguaje prudente ni diplomático. A través de un corto comunicado, 4 de ellos, Carolina Barco, Guillermo Fernández de Soto, Julio Londoño y Camilo Reyes, aseguran respecto a la filtración a medios de un proyecto de carta al secretario de Estado de los
los Estados Unidos, no fuimos consultados y en ningún momento expresamos nuestro consentimiento para que nuestros nombres fueran incorporados en esta posición. Esto es lo que nos dijo María Emma Mejía. María Emma aparece firmando la carta. ¿Usted se la consultaron? No, no fui consultada eso. de esa carta, no me consultaron y bienvenida las comunicaciones, las cartas al secretario Rubio, pero claro, pues las cartas hay que trabajarlas y trabajarlas largo, absolutamente, con adjetivos también un poco fuertes, para calificar al propio gobierno, pues que de alguna forma todos como exfuncionarios públicos representamos. Aquí lo que se busca y lo que hay que lograr es sacudir a la diplomacia, encabezados por el gobierno, por supuesto, y por todo ese empresariado. La ex canciller Marta Lucía Ramírez respondió ante esta polémica y dijo a través de este comunicado: solicité concentrar en una persona de mi equipo los comentarios y sugerencias que permitieron enriquecer una segunda versión del texto. De manera no prevista, esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento. Es decir, dice que se filtró la carta cuando estaba en poder de alguien de su equipo. Gracias, María Camila. Y el panorama geopolítico entre Colombia y Estados Unidos podría afectar la economía misma, pues de una relación fuerte dependen varias aristas económicas. Revisemos entonces esa relación, el comercio entre Colombia y Estados Unidos. Hace pocos minutos el DANE reveló que las exportaciones en mayo cayeron 2.1%. Solo a Estados Unidos la venta de productos colombianos cayó 13.4%. Pese a esa reducción, la participación del país norteamericano en materia de exportaciones es del 27.2%, siendo nuestro principal socio comercial. Y en mayo eso representó 1.186 millones de dólares. Recordemos que Colombia le compra más a Estados Unidos de lo que le vende. Por eso revisemos la balanza comercial a abril del año 2025. Según Analdex, está así. Las exportaciones a ese país sumaron unos 4.913 millones de dólares, con un aumento del 14.4%, y las importaciones desde ese país fueron de 5.519 millones de dólares, con un aumento del 3.4%. Del total de la inversión extranjera en nuestro país, Estados Unidos es a marzo representando 1.080 millones de dólares, con una participación del 34%. Cayó 31.4% comparada con la del mismo periodo del año pasado. Pero también hay que decir que en la tan conocida guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, Colombia en abril tuvo oportunidades para colocar productos en el mercado norteamericano. Es el caso del café, que creció 104%, las frutas 87% y el cacao 381%. Así las cosas, ¿qué está en juego? En el siguiente informe les contamos. Hay muchos aspectos en juego entre ambas naciones, Estados Unidos y Colombia. A los gremios económicos les preocupa que el impacto diplomático termine permeando la balanza comercial. Estados Unidos, por años, ha sido uno de los mejores aliados de Colombia. El 30% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Vienen creciendo por encima del 8%, de hecho algunos productos como el sector agrícola están creciendo un 40%. Tenemos un déficit de 2.000 millones de productos que importamos de Estados Unidos, sin embargo es una balanza que ha venido mejorando a través del tiempo. Y manifiestan que la prudencia y la diplomacia son dos acciones que el gobierno colombiano debe tener en su relación con Estados Unidos. Estamos enfrentados a la necesidad de sentarnos a la mesa a tener una negociación con los Estados Unidos para definir los aranceles para nuestras exportaciones. Estados Unidos ha venido negociando con algunos países y Colombia está a la espera de poderse sentar con los Estados Unidos. Esta situación indudable que nos relega en esa fila. La importancia que tienen los Estados Unidos para nosotros en términos de turismo. El mercado de los Estados Unidos representa cerca del 30% del turismo internacional que recibe nuestro país. Para ponerlo además en otros términos, si estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares
generados por divisas. Hablamos también de cerca de unos 3.000 millones de dólares generados por esos estadounidenses, esos visitantes internacionales que recibe nuestro país. Para los gremios, la situación con Estados Unidos pone en riesgo las ventas externas de Colombia, que pesan 14.000 millones de dólares al año.